Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush y Mariano El Requesén estaremos conversando sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados. También vamos a analizar alguna obra literaria o vamos a profundizar en alguna biografía, como va a ser en el caso de hoy. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la web www.difusorasoriano.com.uy o también lo pueden hacer en el espacio que tenemos, todos los programas grabados de la semana pasada y bueno, desde que salimos al aire en YouTube, ¿sí? Como Puerto Cultura. Iniciamos el programa de hoy, sábado 5 de abril, el octavo programa del año, que adaptado en su nuevo objetivo dentro de Expresión Viva, o sea, dentro del enfoque que Sandra Rush le ha dado, llamado Conociendo a nuestros artistas, es que Sandra ha convocado al escritor Hugo Petraglia Aguirre, también conferencista, periodista, y un dato que va a profundizar ahora Sandra, que este escritor Hugo Petraglia fue muy cercano a Juana de Ibarburu. Sin lugar a duda, hoy vamos a tener una columna muy, pero muy rica, muy enorme, llena de contenido y de historia y de talento. Así que, por lo tanto, los invito nuevamente a escuchar con atención este espacio, con este encuentro que nos propone Sandra Rush con Hugo Petraglia Aguirre. Adelante, Sandra. Buenas noches, María Noel, buenas noches, Daniel, buenas noches, querida audiencia. Continuando con este ciclo de Expresión Viva 2025, dedicado al homenaje de escritores sorianenses, hoy recordaremos a Hugo Petraglia Aguirre, hijo destacado de la ciudad de Mercedes, que a través de su exquisita formación e inspiración artística cultural fue merecedor de reconocimientos en el país y en el extranjero. Lo conocí investigando sobre la presencia de Juana de Ibarburu en Mercedes, en aquel 28 de febrero de 1961. Él era su amigo, el hijo de Petronila Aguirre. Fue así que dejó de ser el amigo de para mostrárseme como él, un hombre de noble y elegante palabra, excelente conferencista, de bella dicción y sentido crítico, periodista, historiador, docente comprometido, alto representante de la intelectualidad uruguaya, según sus amigos y los críticos. Nació en la ciudad de Mercedes, en julio de 1914. Sus padres eran la señora Petronila Aguirre Gaviria Arcaus y don Ángel María Petraglia Bruno. Fue bautizado con el nombre de Víctor Hugo Petraglia Aguirre. Tuvo 14 hermanos. A los 17 años recibe en la ciudad de Mercedes, junto al profesor Bucio, a Pedro Antonacho y otras personas de la sociedad mercedaria, al gran poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. Era el año 1931. Desde allí entabla una amistad con su hija Cochonita Zorrilla de San Martín. El lirismo, espíritu noble y cautivo, desde temprana edad marcan su existencia. La fe era muy importante también en su vida. Es por eso que se va a Montevideo a cursar el seminario de los padres jesuitas como interno, donde conoce a Rafael Hughes, quien será su amigo de toda la vida. En el segundo año se mudó a una humilde habitación de estudiantes en la zona del puerto. Él la llamaba Mi Casa del Mar. A los 19 años, como relata en su cuento Herida en el alba, la vida lo había invitado a participar en su acción.
El destino le puso frente a lo que era para él lo más importante, el ser. Debía continuar con sus estudios universitarios y las clases de pedagogía auxiliaban su latente vocación, enseñar. Era una clase de niños. A los 20 años conoce a Juana de Ibarburu, con quien mantendrá una cariñosa y cómplice amistad hasta que ella muere. En agosto de 1936, como redactor responsable de la revista Ariel y bajo su nombre Víctor Hugo Petraglia, publica un artículo titulado A nuestra juventud. Os propongo un modelo. Aquí nos deja su claro espíritu motivacional, el compromiso que él tenía con los jóvenes, con la educación, basado en los principios rodonianos. Comienza diciendo: sí, amigos estudiantes, poseéis, aunque alguno de vosotros no lo sepáis, potencias intrínsecas que son voluntad, esfuerzo y ambición juvenil, que aunque muchas veces no las digáis al bien enteramente, pero potencias al fin, que pueden dirigirse con el esfuerzo y el buen ejemplo al camino del joven sabio. El modelo que les propone es inspirado en la obra de José Enrique Rodó, invitándolos a buscar el rostro del que nos legó un testamento para salvar a la juventud de la mediocridad y conducirla por el esfuerzo al triunfo. Dicta clases en el Instituto de Enseñanza Media y Superior. Cursa estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y luego en la de Humanidades para la licenciatura en Letras. Fue nombrado en la sección de Literatura y Semántica del Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, habiéndose especializado en literatura americana. Luego vinieron sus viajes a San Sebastián, España, donde se encontraban sus raíces familiares por línea materna. Esta afinidad sanguínea lo convocaba cada año en oportunidad de celebrarse los festivales de cine, como periodista del diario El País de Montevideo. Continúa su exitosa carrera en nuestro país y en América y Europa, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Francia, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Holanda, Inglaterra, dejando su sello personal en el quehacer literario y sus múltiples facetas, como les dije, profesor, poeta, periodista, conferencista, diplomático. En agosto de 1946, en oportunidad de ofrecer una conferencia sobre Raúl Montero Bustamante, este le envía una carta de agradecimiento muy emotiva, con conceptos muy valiosos para nuestro ciudadano ilustre, que dice así: no puedo juzgar su conferencia, puesto que soy yo parte interesada, pero puedo sí juzgar su noble y elegante palabra, su bella dicción, sus amables dotes de conferencista, su sentido crítico y su habilidad literaria para componer, con tan pobres materiales como son mis libros, y mi oscura labor, tan hermoso y elocuente discurso. Estamos frente a la humildad y reverencia entre grandes. En ese año publica su primer libro de poesías, Sangre de mi silencio, marcado por composiciones estéticas atravesadas por un soplo en el que el sentimiento idílico y el sentimiento humano se funden en un sereno y dulce lirismo. Luego llegarán los ensayos Estética del Quijote, Raúl Montero Bustamante, Carlos Federico Sáez, Rilke, su mensaje estético, Rodó y Unamuno, Juana de Ibarburu y sobre otros personajes célebres de la cultura universal. Los poemarios Sé del Principio, bíblico, Poemas de Octubre, Canto a Bolívar, infinidad de prosas, novelas filosóficas, ensayos de evocación, obras de teatro, comedia y drama inéditas. Muchas de ellas he tenido en mis manos gracias a la generosidad de su sobrina Aurorita Ritorni Petraglia, al Centro Histórico y Geográfico de Soriano y a su amigo el escultor y escritor también, muy buen escritor,
Ramón Cuadra Cantera, que me han ayudado a conocer este ser especial, que, como dice el profesor Washington Lockhart, significa para Mercedes uno de sus más distinguidos cultores. En la Unión Cultural Americana, Jockey Club de Montevideo, en los años 50 dicta distintas conferencias ilustradas, en francés y en español, donde estaba garantizada la belleza y la emoción que creaba con su estilo personal. El 28 de febrero de 1961, en oportunidad de celebrarse el sesquicentenario del Grito de Ascencio, ofreció su brazo a la gran amiga, la gran Juana de América, para entrar a la misa de gloria. Dice la crónica de la época: del brazo de Hugo Petraglia, ascendido a príncipe por la poetisa. El anfitrión de honor en esa oportunidad fue el electo presidente del Consejo de Gobierno, Eduardo Víctor Aedo, hijo destacado de la ciudad de Mercedes. En esa oportunidad fue la primera vez que un presidente argentino visitaba nuestra ciudad, y él fue Arturo Frondizi. Inspirado en su tierra natal y la conmemoración que los reunía, escribió Canto a Soriano en su sesquicentenario. En ese año, en oportunidad de viajar a Buenos Aires para participar de las jornadas intelectuales, Julieta de la Fuente de Herrera y Reisig envía una carta a Eda Palacio de Anchorena, poniéndola en conocimiento de su presencia en la actividad académica, describiéndolo como un alto representante de la intelectualidad uruguaya, a quien tanto se debe la difusión y comprensión admirativa de la obra de Julio Herrera y Reisig por parte de estas jóvenes generaciones estudiosas de los pueblos del Plata. Obtiene el título de licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias Políticas en España. Obtiene la cátedra de Literatura Iberoamericana en la Universidad de Madrid. El ministro de Instrucción Pública, Juan Pibel Devoto, le hace llegar sus felicitaciones por el desempeño académico cultural que Hugo ha tenido en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y la Universidad Internacional de Santander, representando al Estado uruguayo. En 1971 es invitado por 3 universidades suecas, donde dicta conferencias sobre José Enrique Rodó, lo que demandaba un mes, lo retuvo un año en ese país. Cumple misión diplomática en España. Dentro de las amistades distinguidas que cultivó a lo largo de su vida, además de los ya nombrados, se destaca Miguel de Unamuno, Carlos del Valle Inclán, Susana Soca, Cochonita Zorrilla de San Martín, Gabriela Mistral, Rivero Iturralde, Margarita Ford, Cire Casas, Mauro Gómez Pereira, Lala Hughes, la condesa Mercedes Ponce de León de Sánchez Roche, Dorisela Roussel y muchos más. A todos y cada uno le dedicó sus más ricas y afables letras, y hoy les voy a compartir la que tituló Ante su tumba, en memoria de don Miguel de Unamuno. Y dice así: esta mañana he vuelto a visitarte, amigo don Miguel. Esa corriente vasca que nos une tiene también secreto. Tal vez el caserío que los míos allá en San Sebastián fue refugio algún día de los tuyos. Aquí en Salamanca, esta amada ciudad de mi delicia, calle de mi silencio, de mi música, he vuelto a ti, Miguel, porque me encuentro atrio de contradicciones. Amo a Dios como vos, pero no entiendo la causa sin la duda. Me reconforto en ti, gran caballero del ser y del no ser, y empeño vano de buscar la cifra que me dé su entender. Sin embargo, ya puesto de rodilla frente a Cristo sangrante, busco su voluntad. Ya presto, entre mi duda, vuelvo al Olimpo, pasión y libertad. Aquí, en tu Salamanca, donde entraste a vida perdurable, te dejo mi cantar, misteriosa palabra que el poeta recibe como el don el profeta,
y nada más, Miguel, hasta encontrarnos en la cifra total. A lo largo de su vida mantuvo encendida su fe y convicciones religiosas. En sus viajes solía quedarse en monasterios llenos de historia, de silencios, de soledad, la música gregoriana. Era como si por dentro lo habitara a él un alma de monje medieval, junto al gusto refinado de un orfebre renacentista, dice Gregorio Rivero Iturralde, y agrega en su nota del 28 de noviembre de 1997 en el diario Últimas Noticias sobre poetas y poesías. Era una persona buena, cordial y atildado caballero, al que solo le hubiera faltado un título nobiliario para estar a la altura de su delicadeza espiritual. Su obra ha sido traducida en parte al francés, el italiano, el inglés y el sueco. En su ensayo Oficio de rebeldía, el poeta se enfrenta a las eternas interrogantes del ser frente al mundo, al misterio de lo desconocido a través de un intenso clima poético y cálido e ímpetu religioso. Dice Rivero Iturralde, Hugo era profundamente creyente. Él sabía muy bien lo que su verso dice, que de Dios vienes y hacia Dios tú marchas. En enero de 1986 dedica a Graciela Paterno sus versos dedicados a Teresa de Calcuta, que dicen así: Teresa de alma callada, hecha con gracia de Dios, en tu corazón de madre habita tan solo Dios. Tu caridad es la rosa que ofrenda tu diapasón, todo lo das en el signo más pletórico de sol. Tu mano gracia del cielo, tu mirada mirador, desde el mundo todo tiene la caridad del Señor. Bendigamos que en la tierra hayas crecido en favor, para alegría del huérfano, del que sufre su dolor. Eres otro San Francisco en siglo de rebelión. Cristo hace de tus manos, el mundo vive en tu amor. Sus últimos días fueron casi de reclusión y de silencio. El domingo 17 de julio de 1995 fallece en su casa del barrio Pocitos de Montevideo. Sus cenizas descansan en el cementerio de la ciudad de Mercedes, como él lo quiso. Las circunstancias sociales y personales hicieron que dejara su ciudad para realizarse y alcanzar sus metas en otras tierras. Quizás, o sin quizás, era parte del misterio de su vida. El gran refinado, le decía Juana, el gran académico, el gran poeta, le decían sus colegas. Fue un noble caballero, reconocido y valorado por sus dones, un ser especial en un mundo especial. Hijo de las tierras de Lum, honró sus raíces, sembró sabiduría, cultivó el prestigio y nos regaló la cosecha de sus logros. El 28 de noviembre de 1997, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano le realizó un homenaje en oportunidad de recibir de su hermano Washington Petraglia Aguirre mobiliario y material para sumar al acervo de la institución. Es este nuestro homenaje a Hugo Petraglia Aguirre, un mercedario a quien debemos valorar y posicionar como se merece. Quiero hacerles un agradecimiento especial al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, a Javier Techera, a Silvita Casalás, a Fabiana Echeverría Petraglia, a Aurorita Ritorni Petraglia, al escultor Ramón Cuadra Cantera, por el invalorable apoyo y material documental para la realización de este trabajo. Espero lo hayan disfrutado. Me despido, sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Puerto Cultura y recibimos a la licenciada María Noel Requesén en Séptimo Arte 21, quien nos va a contar sobre las remakes del cine, o sea, las nuevas versiones sobre películas que ya fueron un éxito animado hace varios años, como por ejemplo la nueva Blancanieves o
calculo yo que nos va a contar sobre el Rey León, La Sirenita, Mary Poppins también, que hace pocos años hubo una nueva propuesta, de las que yo recuerdo, pero María Noel es quien tiene todo esto estudiado y todas las películas vistas para analizar. Así que, luz, cámara, requesén. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada semana y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos sobre qué, sobre el séptimo arte, es decir, sobre cine. Hemos arrancado este ciclo hablando de géneros cinematográficos, también hemos hecho mención a adaptaciones de libros a la gran pantalla, hemos hablado de lo que es una taquilla y los datos principales, sobre todo del año pasado, del 2024, y este año, el 2025, lo iniciamos hablando de las principales premiaciones al cine mundial. Mencionamos los Globos de Oro, los Goya, los BAFTA, los Oscar y también tuvimos un episodio sobre los festivales de cine. La semana pasada les traje una propuesta un tanto distinta, por así decirlo, que nunca lo habíamos hecho en Puerto Cultura, que es hacer un comentario de una película. ¿Cuál fue la elegida? Anora, que es una película del año 2024 que fue la ganadora al premio Oscar por mejor película en la última entrega que fue ahora en marzo de este año. Y hoy también vamos a hacer unos pequeños análisis sobre algunas películas, pero con un marco distinto. ¿En qué contexto? En el contexto de las remakes. ¿Por qué? Porque en los últimos años se han estrenado en el cine varias remakes. Hay tantas que hasta se podría considerar a la remake como un nuevo género cinematográfico, pero no lo es. Pero empecemos a definir qué es una remake cinematográfica. Es muy fácil de entender. Una remake es una película, es decir, una nueva versión de una película ya existente que ya se estrenó en años anteriores. Como recién mencionaba, es muy común ver en el cine remakes de películas antiguas. ¿Por qué razones? Bueno, se puede hacer una remake para celebrar el aniversario de alguna película clásica o simplemente porque algunas veces las productoras y los ejecutivos en Hollywood están carentes de nuevas ideas, entonces quieren repetir el éxito de una película antigua, de algún clásico, repetir ese éxito en una nueva versión. Algunas veces está bien logrado y otras no. Es de esperarse, lo remarco, es de esperarse que la remake mantenga la esencia de la película original. Se pueden modificar ciertos elementos que se adapten a la nueva coyuntura social en la que se va a estrenar la nueva versión y también se pueden añadir nuevas líneas argumentales o completar elementos de la historia que la original no se mencionaba. Y voy a repetir de nuevo este concepto. Es de esperarse que la nueva versión mantenga la esencia de la original. Algunas veces se logra y otras veces no. Es decir, hay tantos cambios que ya no es tanto una remake, sino que es una nueva película porque no tiene la esencia de una original. Como también dijimos recién, a lo largo de la historia de la industria del cine se han realizado centenares de remakes de todos los géneros. Si las mencionara a cada una, necesitaría varios programas de Puerto Cultura. Pero en los últimos años hay una productora que se destaca porque nos ha brindado una gran cantidad de remakes de sus películas clásicas, algunas bien logradas, otras no tanto. ¿Y a cuál me refiero? A la compañía y productora Disney. ¿Y por qué traigo a Disney para ejemplificar lo que es una remake y no otros ejemplos? Bueno, primero porque Disney los últimos años se ha casi dedicado a realizar remakes de grandes clásicos animados. Otra razón es porque yo soy muy fan de Disney y bastante experta, diría, sobre todo Disney de los 90, que es el que más me gusta,
porque mi tesis de grado para recibirme de licenciada en comunicación junto con mi amiga Mariana Couto, nuestra tesis fue sobre Disney, y porque hay algunas que, como les dije, están bien hechas y otras no, y sirven para ejemplificar qué es la remake. Pero me voy a centrar en algunas remake, que son La Cenicienta del 2015, que es una remake de la original animada de 1950, La Bella y la Bestia del 2017, remake de la original animada de 1991, Aladdin de 2019, la nueva versión de la animada de 1992, y la recién estrenada Blancanieves, que es la remake de la original de 1937. Que la original de 1937, abro paréntesis, fue el primer largometraje animado de la compañía de Walt Disney, así que es muy importante para la productora. Como verán, en los años de un estreno, del estreno de las remakes y de la original, el mundo cambió, la sociedad cambió. Entonces, las nuevas películas, que son del 2015, el 2017, 2019 y 2025, tenían que modificar varios elementos para que sea, no solo para que se adapte bien a la coyuntura social actual, sino también para que sea atractiva. ¿Cuál es el problema? No en todas estas remakes que les mencioné, sino en alguna, que Disney tiene el afán de ser políticamente correcta, la compañía, porque siempre fue acusada de mostrar estereotipos no sanos en sus protagonistas. Entonces, en el afán por correr esas críticas y ser políticamente correcto, arruina algunos clásicos. Pero vamos a empezar por Cenicienta, La Bella y la Bestia y Aladdin, que yo creo que son las mejores logradas. Y quiero aclarar que voy a dejar de lado el elemento de la taquilla del público y centrarme en la historia y en el argumento. Las tres remakes que recién les mencioné, Cenicienta, La Bella y la Bestia y Aladdin, mantienen la esencia de la versión animada original. No tiene cambios extremos, por ejemplo, en la apariencia de sus protagonistas, que suele suceder, y tampoco cambian mucho de la historia de amor, que es el centro de la película. De estas tres, quizás Cenicienta sea la más fiel de estas nuevas versiones. En La Bella y la Bestia y Aladdin son en las dos remakes que se pueden observar los mayores cambios en cuanto a la composición del personaje principal femenino. ¿Añadiendo qué? Bueno, añadiendo elementos feministas y de empoderamiento femenino, sin embargo, no caen en la exacerbación o en la exageración de este elemento. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia de 1991, en la versión original animada, sabemos que Bella es una chica de un pueblo francés, que es la única ilustrada de su pueblo. Pero sin embargo, lo único que sabemos es que a ella le gusta leer. En la nueva versión, en la de 2017, van un poco más allá. Y hay una escena que lo marca. El personaje de Bella le enseña en un momento a leer a otra niña del pueblo ante la indignación de los otros habitantes de la villa en la que vivía. En la Aladdin original, la princesa Jasmine quería casarse por amor y no por interés. Ese era su mayor objetivo, pero en la del 2019, el objetivo principal de Jasmine, además de querer casarse por amor y no por interés, pero su mayor objetivo es ser sultana cuando llegue el momento, sultana de su país, sin que eso dependa de casarse o no casarse. Es decir, ubíquense en Arabia, que solamente se hereda, digamos, el trono de este país ficticio, hereda solamente los hombres, y ella, al ser la princesa y no tener hermanos varones, solamente su futuro marido sería el sultán, pero ella quiere ser ella la sultana y se siente preparada para hacerlo, y que eso no dependa de si se case o no. Ahí está marcado el elemento feminista, digamos, ese empoderamiento femenino sin caer como les dije, sin caer en la exacerbación. Estas tres remakes, además Cenicienta, La Bella y la Bestia y Aladdin,
nos muestran, nos complementan, nos muestran más de la historia del pasado de los protagonistas. En Cenicienta, por ejemplo, conocemos más sobre la infancia de la protagonista, sobre su madre y su padre. Conocemos también sobre el pasado de la madrastra y por qué es así. En La Bella y la Bestia está muy marcado, se menciona. Y sabemos qué sucede con la madre de Bella, que en la película animada de 1991 ni se la menciona. Y en Aladdin conocemos más del pasado del protagonista y también de la madre de la princesa Jasmine, que en la original no se mencionaban. Y ahora pasamos a una adaptación no tan bien lograda, que es la recién estrenada Blancanieves, y que ha tenido bastante ruido y que sinceramente no le ha hecho bien. Quiero empezar por la importancia de Blancanieves en Disney. Ya les dije que Blancanieves es el primer largometraje animado de la compañía. Se estrenó en 1937 con un rotundo éxito de taquilla, fue muy bien recibido por el público y es muy importante para la historia de la compañía. Fue con la película con la que se inició lo que hoy sabemos que es Disney. Entonces, cuando anunciaron hace unos años que iban a hacer la remake en live action, es decir, con actores de carne y hueso, y con algunas otras experiencias no tan buenas que ha tenido la compañía, como por ejemplo la nueva versión de La Sirenita, todos los fans dijimos, ay, nos asustamos. Y si bien no es tan mala la película y hay aspectos como los 7 enanitos, la música, la canción Hi-Ho, que es muy clásica de la película, hay cosas que han cambiado. Lo bueno, vamos a decir lo bueno, este aspecto un poco de mostrar a la protagonista femenina como no la damisela en apuros que espera que venga el príncipe a salvarla, sino que ella tiene más fuerza, más personalidad, tiene ideas propias. Eso yo lo celebro. También el romance no es la centralidad de la película, que ahí puede ir un poco en contra de la original. Y también en Blancanieves nos muestra el prólogo, digamos, de la película, nos muestra mucho del pasado de Blancanieves, de sus padres, de la reina malvada, como que nos rellena toda esa parte de la historia del pasado de Blancanieves que la original no. Pero ¿qué pasa? Blancanieves, ¿por qué es Blancanieves? ¿Por qué se llama Blancanieves la protagonista? Porque es una niña que nació con una tez muy blanca, tan blanca como la nieve. Y la protagonista de la remake de Blancanieves es una actriz de ascendencia latina. Y en este prólogo en que nos cuentan del pasado de Blancanieves nos dice que se llama así porque nació en una noche de tormenta con mucha nieve. Eso no es Blancanieves. Pero eso es un poco la inclusión forzada que está utilizando Disney, como recién les decía, para quedar políticamente correcto. Y otra cosa que no me gustó, ya les dije, celebro esta cosa de la protagonista femenina más aguerrida, pero a mí también, como romántica que soy, me gusta la historia de amor y no me gusta que me hayan sacado al príncipe, y no es solamente que no me gusta a mí, a la crítica no le ha gustado que se haya sacado la figura del príncipe y lo hayan sustituido por un muchacho que Blancanieves conoce mientras él robaba la comida en el castillo. Son cambios que a priori parecen tontos, pero que cambian de lo que hablamos, de la esencia de la versión original y terminan haciendo de la remake un poco dudosa. Hasta acá llegamos con otra entrega de Séptimo Arte 21, que hoy fue más larga porque este tema da bastante de qué hablar. Y como siempre les digo, quédense como Aporto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Estás escuchando Puerto Cultura a través de Difusora Soriano 1210 AM. Estamos ahora, además, en La Lupa Literaria, este espacio destinado a analizar obras de arte, de la literatura, pero también hoy vamos a hacer un pequeño apéndice. Vamos a hablar no de un libro, sino de una autora. Vamos a hablar un poco de la historia, que es muy, muy interesante, de Agatha Christie, conocida escritora de novelas policiales. Como muchos de ustedes saben, Agatha Christie fue una escritora que nació en Inglaterra, en el pueblo de Torquay, en la costa sur de Inglaterra. Aclaro esto porque este lugar es un sitio muy particular.
Tan es así que lo que yo voy a referenciar tiene que ver con el clima. Un clima que es muy favorable, un clima ideal que incluso en el Imperio Romano lo disfrutaban cuando habían conquistado la Bretaña, ¿no? O sea, lo que hoy es Gran Bretaña. Y les comento lo siguiente, el clima, tanto el clima favorable como lo que puede entenderse como desfavorable, según el hemisferio en donde te tocó vivir, me refiero acá al frío, la humedad, las noches prolongadas bajo el día, como sucede en Islandia o en Noruega, ¿no? En Alaska, Groenlandia, inciden en la creación del artista. Y este lugar, que pertenece al condado de Devon, es importante para el desarrollo creativo de la joven Agatha. Es aquí, en Torquay, donde nace Agatha Christie, pero también es donde nació antes que ella Sir Richard Francis Burton, quien fuera explorador, antropólogo y también cónsul, un hombre que viajó por Asia y África. Me refiero a un pueblo con gran historia y sobre todo historia literaria también, ¿no? Con historia de viajes que pudieron alimentar los intereses de la joven Agatha Christie, quien tuvo una buena educación y que al llegar la Primera Guerra Mundial trabajó como enfermera y escribió allí su primer novela, El misterioso caso Style, en 1920. Dicen que quizá una de sus mejores novelas. Leí muchas, pero no leí esta, así que lo confieso públicamente. Es un debe que tengo. Para entonces, Agatha Christie ya se había casado con Archibald Christie, con quien vivió un momento tenso en su vida, que de alguna manera la potenciaron para que ella se desarrollara como lo hizo después. Y es aquí donde vemos cómo se produce ese gran giro en su vida que la convierten en la persona en la que se transforma después. Pero antes vamos a buscar en la niñez de Agatha. O sea, ¿qué hubo en la infancia de esta niña llamada Agatha Mary Clarissa Miller? Su nombre, digamos, de soltera, ¿no? Con el nombre con el que nació. ¿Saben qué hubo? Por eso hice toda esta introducción. ¿Qué hubo? Hubo muchas cosas, obviamente, pero hubo una madre muy particular a quien le fascinaba lo esotérico, y tal es así que tanto Agatha como sus hermanos creían que ella, o sea, su madre, realmente tenía poderes psíquicos y recibía comunicación del más allá. Agatha aprendió a leer a los 4 años y los libros se transformaron en su mejor compañía. Así que alimentar la fantasía en un contexto como el que creció la joven Agatha, con ese clima estable que yo le decía, con esas estadías de la playa, disfrutando del sol, de la arena, de la visión, de toda esa hermosura que venía del mar, esas tardes paradisíacas que en su momento también seguramente sirvieron para inspirar al escritor Oscar Wilde. O sea, en la vida de la escritora Agatha Christie hubo 6 factores que para mí determinaron el rumbo que tomó. Tenemos, como dije recién, su madre, cercana a la magia, al esoterismo y al misterio. El lugar, ese lugar de nacimiento, cuya historia debe haber inspirado, como estamos acá observando, toda su vida, la vida después como escritora, la inclinación hacia la literatura, la muerte de sus padres. Ella tenía 11 años cuando murieron sus padres, la enfermedad de su madre, su primer viaje a Egipto también la marcó, y como también mencioné, su primer matrimonio, ¿sí? ¿Y qué ocurrió en ese primer matrimonio? Ella estuvo casada 3 años con Archie, un aviador a quien conoció en un baile familiar cerca del pueblo en el que vivía, y allí en esa fiesta
ofrecida por una familia amiga, se enamoraron, como muchas veces sucede, y pronto él le pidió matrimonio, a lo cual Ágata aceptó la propuesta. Cuando Archie, el esposo de Ágata, es convocado para ir a la guerra, es enviado a Francia para combatir contra las fuerzas alemanas. Y es que Ágata decide también ofrecerse, como lo hacían muchas mujeres en aquel tiempo, como voluntaria para trabajar en la enfermería en el hospital de Torquay, o sea, su pueblo natal, donde permaneció en ese puesto desde 1914 a 1916. Y lo hizo con compromiso, con dedicación, con total entrega y convencimiento, siendo en esta etapa donde Ágata, en ese hospital, realmente vio de todo. Incluso atendió muchos casos por envenenamiento y aprendió sobre venenos, sobre elementos que siempre estuvieron presentes en todas sus historias, ¿no? O sea, es acá donde ella empieza a extraer todo ese conocimiento que luego utiliza en cada historia, como dije recién, ¿no? Es aquí donde comenzamos a ver hasta dónde la ficción y la realidad empiezan a entrelazar estos lazos que forman parte de los argumentos de las novelas que escribió después. Durante 3 años trabajando como enfermera, tuvo el tiempo necesario para escuchar, conversar con quienes estaban solos realmente, ¿no? Estos soldados y oficiales que contaban sus historias en esos hospitales, contaban su vida, contaban sus problemas, contaban sus angustias. Realmente eran confidentes, muchas veces, de la enfermera que los atendía, porque lógicamente sus familias no estaban, y en ese lecho, que en muchos casos era el lecho de muerte, estos hombres hablaban y contaban, como dije recién, toda su vida, como una forma de desahogo, de desprendimiento, de esa angustia, estando allí lejos de todos sus afectos. Entonces Ágata recogió esa información, que muchas veces fueron secretos de familia, fueron injusticias familiares, que siempre las hay y que siempre las va a haber, ¿no? Y ella le agregó lo que faltaba, ¿sí? Como todo escritor hace, agregó la clave de lo que ella entendía que debía generar mucha más intriga, ¿no? Mucha más suspicacia. Entonces unió aquellas historias reales con la ficción para contarlas desde la perspectiva en que lo hizo dentro de ese ambiente policial que ella generó, y para descubrir también los entretelones familiares que ella misma conocía y que creó un personaje tan rico como lo es Mrs. Marple, y también como lo fue Hércules Poirot. Entonces es así que con este eje, digamos que dinámico, entre la ficción y la realidad, ella fue contando y develando historias que navegaban allí en sus recuerdos, y que en alguna ocasión ella mencionó que tomaba notas de todas estas historias cuando se dio cuenta que podían servirle, ¿verdad? En su momento obviamente no lo hizo, pero nadie lo puede tomar a mal. En alguna oportunidad escuché que dice, bueno, pero ¿cómo hizo esto? Bueno, no, sí, porque esas personas estaban contando sus vidas para algo, ¿sí? Y no era para que quedaran allí, era para que el mundo las conociera, para que alguien más supiera de esto. Ellos obviamente en ese momento no pensaban que Agatha Christie fuera a escribirlas y a inmortalizarlas para siempre, pero así fue y no está mal, O sea que todas esas historias navegaban, como dije, allí en sus recuerdos, y la enfermera entonces las logró reconstruir y devolvérselas al público. Pero
Esto no fue todo. Cuando su esposo Archie regresó a Gran Bretaña en septiembre del año 1918, lo hizo con un ascenso laboral y volvió además como coronel y comenzando a trabajar en lo que es conocido como el Ministerio del Aire. Este departamento es lo que hoy se conoce como Ministerio de Defensa hoy en día. ¿Qué ocurrió? Bueno, Agatha y Archie se mudaron de Torquay y se instalaron en Londres en esa nueva posición social, puesto jerárquico, ¿no? Político. Y en un determinado momento es que Agatha prueba con escribir y lo hace con la novela que les mencioné al comienzo, ¿no? El misterioso caso Styles, publicada en 1920, donde aparece por primera vez el detective Hercule Poirot, que es un ex oficial belga que se había refugiado en Gran Bretaña después de la invasión alemana en Bélgica, y hasta dónde la ficción y hasta dónde la realidad. Imposible saberlo, ¿no? Este personaje perfectamente pudo haber existido como tal si seguimos el razonamiento y el patrón de trabajo de Agatha Christie, ¿no? Que ella fue nutriendo sus personajes de personas que conoció. Así que es muy probable que Hercule Poirot haya existido como persona, ¿no? En esta etapa nace la hija de Agatha y de Archie. Y ella escribe otras novelas en las que sigue la misma situación, ¿no? La trama detectivesca, y mientras tanto el matrimonio comienza a viajar al exterior promocionando los intereses del gobierno de Gran Bretaña debido a la posición jerárquica de su esposo, y todo estuvo más o menos bien hasta 1926. Tenían la hija, él estaba bien empleado, ella comenzaba a ser una escritora reconocida, con seguidores que esperaban sus nuevos libros, hasta que su esposo le confiesa algo. Le confiesa a Agatha, a su esposa, que él estaba enamorado de otra mujer, de una mujer llamada Nancy Niels. Entonces Archie le solicita el divorcio, y allí tuvieron una gran discusión en la que Archie se va de la casa enojadísimo, golpeando la puerta y ella los gritos, y bueno, y decidido a pasar ese fin de semana con su amante. ¿Y qué ocurre? Bien, lo que ocurre lo vamos a tener para el próximo sábado en este programa de Puerto Cultura Bajo la Lupa. Así que espérenme. Continuamos en Difusora Soriano y vamos ahora al catálogo de la editorial Moadencroft, donde muy rápidamente, hoy sí, muy rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido, les comento algunos libros. La novela de Valeria Echenique, Mi novio el doctor. Una historia increíble con todo aquello que uno no se puede imaginar sobre lo que sucede con Majo, que es una mujer soltera que ronda los 30 años y se expone a un cúmulo de situaciones personales que la enfrenta a sus propios medios y prejuicios. Ella tiene que encontrarle un sentido a su vida, y lo que hace es algo que nadie se imagina. No, nadie se imagina. Mi novio el doctor, de Valeria Echenique, en todas las librerías del país. También tenemos Un ángel me salvó del tifus, las historias de Hernán Siganda Viñoli, que las recopila Ricardo Merov. También, este libro es fantástico porque son historias de una persona que vivió las situaciones en todo el país, ¿no? Situaciones que uno no puede creer. Son todos cuentos más bien cortos, muy rápidos, muy ágiles, que nos traen al presente lo que el Uruguay en algún momento fue durante mucho tiempo y cómo ha cambiado. Vemos cómo ha cambiado nuestra sociedad en poco tiempo.
Un ángel me salvó del tifus, de Ricardo Merov. Para aquellos que les gustan las aventuras, fantásticas, pero aventuras, en fin, Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada, una historia ambientada en el siglo XIX, con monstruos en los océanos y un capitán que va en un gran velero en busca de ellos, enfrentando incluso sus demonios interiores. La novela de María Noel Requesén, La pequeña biblioteca, una novela también digna de llevar al cine, Sí, realmente una novela increíble, donde la relación entre una periodista, Magdalena, y un seminarista, Francisco, los ponen a prueba de todo. Y por último, el gran poemario de Sandra Rush, de Luces y Sombras, este gran poemario que ha sido embajador de la poesía en distintas partes del mundo, que además lo pueden conseguir en kiosco La Botica, en la esquina cultural de Mercedes, entre Eusebio Jiménez y Colón. Pero también están todas las librerías del país. De Luces y Sombras, un gran poemario de Sandra Rush, donde ella realmente abre su corazón, abre su espíritu y pone también una lupa muy reflexiva en temas sociales. Así que no dejen de ir a buscarlo. Lo tiene ahí cerquita, en el kiosco La Botica. ¿Dónde más? De Luces y Sombras, de Sandra Rush. Nos encontramos el próximo sábado. Adiós. Bien, amigos, prácticamente al cierre del programa, vamos a hablar en este espacio de reflexiones, un espacio del pensamiento, de filosofar un rato con ustedes. Hoy la frase que hemos elegido dice así: hay que darle crédito a las obras y no a las palabras. Esta frase la extraje de un libro clásico, de El Quijote, del escritor Miguel de Cervantes, quien fuera novelista, poeta, dramaturgo y también soldado español, a quien llamaban con el apodo de El Manco de Lepanto, y que había nacido en Alcalá de Henares en el año 1547, un 29 de septiembre, y que falleció además a los 68 años debido a diabetes. Un escritor que alcanzó el reconocimiento mundial y que aún hoy conserva un lugar de privilegio dentro de la cultura debido a su gran novela Don Quijote de la Mancha y también La Galatea. Pero es Don Quijote su mayor obra literaria. Miguel de Cervantes formó parte de la Armada Española y es en 1571 que fue herido en la mano, de allí lo del apodo del Manco de Lepanto. Él siempre se mostró orgulloso de haber participado en esa batalla, la batalla de Lepanto, un escritor que tuvo una vida muy complicada a raíz de su participación en tantas contiendas. Hasta estuvo preso mucho tiempo, y tuvo que esperar a que su familia reuniera dinero para pagar el rescate y traerlo de vuelta a España. Pero hoy no vamos a hablar de su vida ni de su legado literario, solo hemos entrado en contexto porque me pareció interesante, y lo que voy a hacer será profundizar en esta frase que hemos elegido. La repito: hay que darle crédito a las obras y no a las palabras. Miguel de Cervantes aquí nos hace reflexionar sobre el compromiso y la acción con que cada uno debería asumir posturas en la vida. Cervantes se refiere a ese lugar que impulsa al ser humano a lograr los objetivos que nos hemos propuesto, cada uno se ha propuesto, ¿no? Y la vida, y no a quedarnos, hablando sobre ello, es que tenemos que tomar compromisos. Cervantes nos dice que hay que planificar y ejecutar. Una persona comprometida con sus proyectos, sean cuales sean, debe planificar y no tomarlo como una carga abrumadora, sino que
algo que nos impulsa y que se debe disfrutar en cada etapa para que nos quede ese proyecto, ¿verdad? Para que podamos desarrollar ese proyecto. Nosotros debemos poner toda la energía de la idea en la realización y para ello debemos explorar nuestro mundo interno. Cuando comenzamos este cambio interior porque hemos comprendido que es necesario ese compromiso, entonces todo a nuestro alrededor comienza a cambiar. O sea, nuestro humor mejora y todo fluye de otra manera. Y es ahí donde sentimos que nuestra energía está o se pone más potente. Es como, digamos, vamos a decir que un nuevo enamoramiento. Yo creo que ese concepto se aplica bien. Esto no se logra de un momento a otro. Es práctica. Es un cambio de hábito. Hay que concientizarse en que esto hay que hacerlo. Se tratará de vernos a nosotros mismos de otra manera. Es darle otro sentido a la vida. ¿Cómo se logra? Bien, parece fácil, pero pues sé que no. Sé que no es fácil, es todo un trabajo, ¿no? Cuando nos embarcamos en un proyecto nuevo, sin importar la complejidad de lo que estamos pensando, hay que darle tiempo, hay que darle mucha reflexión, mucho desarrollo y, por supuesto, cumplimiento, ¿sí? Compromiso. De lo contrario, vamos a quedar solamente en la palabrería, ¿sí? En la idea, flotando, divagando. La falta de compromiso genera caos, trae confusión a nuestras vidas, porque lo que nos ocurre es que tenemos miedo ¿a qué? A fracasar y a explorar esos lugares desconocidos de nuestro interior. Y esto es lo que nos trae confusión, como dije recién, o también nos desanima o nos lleva a dejar para mañana lo que no queremos reconocer de nosotros. Y así nos viene el desgano, o la falta de estímulo, o la falta de tener el objetivo claro, lo cual poco a poco también nos trae, por supuesto, que otros problemas. O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer? Tomar responsabilidad, hacer siempre un esfuerzo extra, distribuir nuestras prioridades. ¿Y todo por qué? Bueno, porque, como dice la frase elegida, hay que darle crédito a las obras y no a las palabras. Eso lo decía Miguel de Cervantes. Y además porque las palabras solo tienen sentido cuando lo que uno ha hecho realmente tiene sentido. Amigos, nos encontramos el próximo sábado, tal vez con alguna reflexión, tal vez no. Nos vemos. Buen fin de semana. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de todo esto que ha pasado hoy, porque hemos tenido la frase de Miguel de Cervantes, hemos hablado de Agatha Christie como escritora, hemos tenido los libros recomendados, María Noel Requesén nos ha contado sobre las remakes en el cine, y Sandra Rush nos ha traído en su espacio Conociendo a nuestros artistas a Hugo Petralia Aguirre, la verdad, un escritor y una personalidad fantástica que además con esa cercanía, esa amistad con Juan de Barburú, realmente ha sido una persona que ha gozado, ¿no?, de esa cercanía. Yo creo que ambos fueron amigos y como toda amistad se retroalimenta. Así que, bueno, bien, Sandra lo dijo todo. Amigos, nos vamos de Puerto Cultura, pero ustedes no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con su gran programación para todo el fin de semana. Adiós.